Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 5 del curso Elaboración y Presentación de Tesis 2, correspondiente a ciclos 44 de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sean cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta sesión. Previamente, antes de iniciar la clase, como siempre, daremos cierta información para estar en completa armonía con el curso. En primer lugar, la mayoría pues lograron subir su tarea correspondiente a esta semana, que consistía en la elaboración de 10 fichas de tipo de trabajo. La mayoría lograron subir y también algunos lograron hacer su examen parcial. Al momento, para que estén ustedes informados, y eso los que tengan acceso a la plataforma, vamos jugando 55 puntos. 15 del primer trabajo, que consistía en un ensayo sobre el tema de la piratería, 10 del tema de lo que es el examen parcial, y los 30 que corresponden a lo que es las fichas bibliográficas, para dar un total de 55. Les recuerdo que este curso se gana con 71, 7-1. Algunos ya llevarán los 55 puntos, otros no han hecho todavía el parcial y otros pues que no lograron subir sus fichas. Para aquellas personas que no han logrado subir sus fichas o no han elaborado su parcial, voy a habilitar al terminar la sesión, como de las 3, 4 de la tarde, ya podrán nuevamente ingresar, o si no, en el transcurso de la semana, para que puedan subir nuevamente sus fichas bibliográficas, aquellos que no la han hecho y aquellos que también que no hayan hecho su examen parcial. Entonces no se preocupen por ese sentido, deben como de las 4 o 5 de la tarde para habilitar nuevamente. La otra semana no hay tareas, no se preocupen, no hay ningún tipo de tarea para la otra semana. Entiendo que algunos están en examen parcial o están haciendo algún tipo de trabajo en sus cursos que están llevando, o están haciendo trabajos o parciales de otros cursos libres que están llevando. Entonces, el módulo 6 estará habilitado el día jueves de la otra semana para lo que corresponde a la clase precisamente de la otra semana. Respecto a la tarea que subió la mayoría, el 99%, pues como igual como sucedió con la sección B, de 9 a 10 de la mañana, el 99% pues presentaron la mayor cantidad de datos en sus fichas de trabajo. Solo, yo sé que aquí hay algunos que ya llevaron la sesión anterior, en la clase anterior, se darán cuenta cuál fue el error que cometieron. Fue un pequeño, 2 detalles les faltaron, pero hay uno muy importante, que eso lo vamos a ver ahorita precisamente en la clase. Y ese dato, si ustedes no lo colocan propiamente y ustedes elaboran esas fichas bibliográficas o esas fichas de resumen o de síntesis, si no colocan ese dato, fue por gusto el trabajo. Ahí vamos a ver cuál es ese detalle que les faltó. Solo hubo una persona precisamente que sí logró colocar esa información. Entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir, pues si no, iniciamos propiamente ya con el contenido de la clase. Cedo en este momento el uso de la voz a alguien que quiera comentar algo o preguntar algo. Mientras tanto, voy a compartir pantalla para iniciar ya la clase. ¿No hay ninguna duda? ¿Algo que quieran plantear? Bueno, vamos entonces a, vamos entonces a iniciar ya con la clase. En lo que, ahí está. Bueno, eh, este tema de la elaboración de fichas bibliográficas es un tema, más que todo, que queda a criterio de las personas. No es parte dentro de lo que es el anteproyecto o tampoco es parte de lo que va dentro de sus capítulos del informe final. Esto más que todo es como, como un anexo, por decirlo de alguna manera, o una parte personal. Esto no se presenta en el informe final.
Hay algunas personas que lo hacen y lo presentan en la parte final, en los anexos. No es obligatorio, esto más que todo es para que usted tenga ese orden. Ahorita la mayoría aquí son del curso 2, pero vamos a regresar un momento a que si usted estuviera haciendo el anteproyecto o si va a hacer, va a ampliar mayor información, esta fase le va a servir propiamente para tener ese tipo de datos o ese tipo de información, tenerlo a la mano, tener ese tipo de material. Las fichas bibliográficas constituyen un instrumento muy imprescindible en todo trabajo de investigación, ya sea que estemos haciendo nuestra tesis o estemos haciendo un trabajo de investigación dentro del curso o a nivel medio, si les dejan un trabajo a sus hijos o algún tipo de información que ustedes tengan que hacer. Este tipo de fichas nos va a servir particularmente para poder tener algún tipo de referencia sobre el material que estamos consultando, ya sean fuentes primarias o fuentes secundarias. Las fuentes primarias pues son los libros, las revistas, las tesis, todo el material que tenemos a nuestra mano. Y las fuentes secundarias constituyen, si vamos a utilizar o estamos utilizando entrevistas, encuestas, mesas redondas, paneles, foros, cualquier otro tipo de material que utilicemos para hacer nuestro análisis o argumentación. La función principal de toda ficha bibliográfica consiste en poder identificar esa fuente de información. Y ahí viene esa importancia de hacer este tipo de segmento. Aquí usted va a poder examinar o va a poder estudiar su trabajo. Toda esa información usted la va a poder organizar. También al mismo tiempo, si usted organiza esa información, le va a ser más fácil la recopilación de esas secciones, de esos capítulos, de esos párrafos que usted está o usted necesita para la elaboración de su trabajo o de su tesis. Y al mismo tiempo le va a servir como una especie como de ayuda mental para poder recordar ese tipo de datos. Por lo general, la ficha bibliográfica es un instrumento que se utiliza en hacer todo tipo de trabajo. No importa que usted esté haciendo su tesis o que usted esté haciendo hasta un informe dentro de una misma empresa, un informe que le pide su jefe o le pide algún encargado o que usted le vaya a pedir a un subalterno, usted debe de manejar este tipo de fichas bibliográficas porque ahí le va a permitir tener esa información. Si usted la maneja desde el punto de vista físico, por lo general esa ficha se maneja en una forma rectangular, ya sea en una hoja papel bond, una hoja tamaño bond, perdón, tamaño carta o media carta, en el cual tiene un tamaño más o menos de 3 por 5 pulgadas. Ahora, si usted lo maneja en forma electrónica, hay diferentes programas, usted puede conectarse a internet y usted puede descargar una infinidad de programas que le permiten hacer propiamente esa recopilación del material. O si no, pues usted puede hacer una base de datos en Access para que usted pueda trabajarlo. Si usted maneja ese tipo de información o descarga programas, esos mismos programas le pueden ayudar más adelante para poder ordenar la bibliografía, que es la parte esencial de todo trabajo de investigación. La mayoría de ustedes pues están acostumbrados o han escuchado los diferentes tipos de fichas. Están las fichas bibliográficas, las fichas que son libros, las fichas hemerográficas que serían revistas o periódicos. Hay fichas de trabajo, que fue la que ustedes hicieron en este momento, donde voy ordenando ese tipo de información que tengo a la mano. Dentro de las fichas de trabajo están las de cita, resumen, paráfrasis, comentario, y están las fichas de recuerdo. Ahorita vamos a ver cada una de ellas, cómo se elabora y en qué consisten. Los diferentes tipos de fichas que manejamos, como dijimos, son las bibliográficas, los libros. Hay fichas audiográficas, en el cual usted puede tener grabada una sesión con su asesor, una sesión de clases, puede tener puede haber conseguido la grabación de una entrevista de otras personas. También tiene las hemerográficas, que son las revistas, los artículos científicos, las monografías. Están las electrónicas, que son las páginas de internet, que es lo que la mayoría están acostumbrados a manejar y que fue lo que la mayoría presentó. Pero se les olvidó cierto detalle, que lo vamos a ver ahí también. Están las videoconferencias, por ejemplo, en este momento, usted puede estar grabando esta sesión
o cuando usted ingresa al canal de YouTube, descarga la sesión del día de hoy y le sirve como de referencia para poder tomarla en cuenta dentro de su trabajo de investigación. Usted puede descargar documentales de YouTube o de cualquier medio electrónico para poder presentar. Están las fichas de tipo epistolar, que son los documentales, o los posts o los Twitter, dependiendo si usted maneja una red social, o también están los comentarios o las pláticas que usted pueda tener a través de audios o de materiales que pueda recopilar a través de WhatsApp, por ejemplo, o Telegram. Como también, y eso se nos olvidó mencionar en la otra sección, pero aquí se nos recuerda, hasta los memes nos puede servir como tipo de información para poder manejar el dato que necesitamos para nuestro trabajo. En sí, que es una ficha bibliográfica, es donde vamos a colocar toda la información que estamos recopilando, la vamos a ordenar para que en algún momento tengamos ese control o autocontrol del material que estamos utilizando para hacer nuestro trabajo o para hacer nuestra investigación. ¿Qué parte lleva una ficha bibliográfica? Pues la mayoría colocaron estos datos, lleva el autor, indicado siempre por apellidos y por nombres, eso tiene que ir separado por una coma, el título del libro o el título de la obra, no importa si es un libro o una tesis o un artículo, debe colocarlo, el lugar donde fue hecho, aquí hay que tomar muy en cuenta, por ejemplo, hay que colocar si es de algún municipio o provincia. Por ejemplo, en Guatemala se maneja lo que son aldeas, caseríos, municipio, departamento. Hay que colocar todos esos datos para saber de dónde viene ese material. Se coloca también el traductor, si es un material en otro idioma, que la mayoría de ustedes pues utilizaron solo libros o tesis o páginas en internet, pero usted debe de acostumbrarse a manejar información en otros idiomas, en inglés, en francés, en mandarín, en hindú, el idioma que usted domine, porque también eso le va a permitir ampliar su conocimiento. Hay que incluir también la casa editorial, o sea, la institución que dio origen o que autorizó o que permitió la impresión de ese material. Por ejemplo, en el caso de las tesis, la editorial vendría siendo la escuela o la facultad o la universidad que permitió la publicación o autorizó la publicación de dicha tesis. O cuando son trabajos de investigación, por ejemplo, cuando son de la DIGI o de la biblioteca o de cualquier centro de documentación o de revistas dentro de las universidades, esa es la editorial. Volumen es si ha habido primera o segunda, tercera o cuarta edición, o si ha habido algún tipo de retroalimentación con el material. El año de edición fue el año en que se publicó ese material. Y pues te coloca el tema en el que se está abordando. Hay que tomar en cuenta ciertas situaciones cuando usted vaya a presentar, por ejemplo, en el caso de los autores. Siempre se debe comenzar por el apellido. Se debe de colocar, hay algunas personas que acostumbran colocar el apellido, el primer apellido en mayúscula y el segundo y los nombres ya lo colocan en minúscula. Eso ya queda a criterio ya de usted. Si lo está haciendo en forma electrónica, a través de algún programa, el mismo programa le permite hacer eso para poder tener ese orden, para poder llevar esa sincronización de su trabajo. También es conveniente que cuando ustedes vayan a manejar el título del libro o el título de la tesis o de la monografía o del artículo científico, no copien el título que aparece en la portada, sino que se debe de copiar el título que aparece en la portada secundaria. ¿Por qué? Porque el título que aparece en la portada principal a veces solo es un título corto que las editoriales lo utilizan para poder hacer alguna forma como de mercadeo, para que las personas se entusiasmen o crean o consideren comprar dicho libro o dicho material. Entonces es recomendable también copiar tal y como está el título en la portada secundaria. Algo que también usted debe, por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo, tenemos autor, empezamos con el apellido y el nombre. Si son dos autores, pues siempre se empieza primero por el autor principal, el punto y seguido, se coloca nuevamente el apellido de la otra persona y el nombre, siempre separados por la coma. Si hubieran tres autores, se coloca la famosa palabra et al, que significa y otros autores. Se coloca el título
tal y como aparece en el libro. No importa si usted ve que hay faltas de ortografía, no importa si está en minúscula, usted lo va a escribir tal y como aparece en el libro o en la revista. El lugar que hablábamos en este caso, si es una provincia, pues digamos la provincia de Córdoba, en Buenos Aires, Argentina, o aldea Chicarito, municipio Nevac, departamento Quiché, República de Guatemala. Hay que colocar todos esos datos. Lo que dijimos, la editorial, en este caso editorial universitaria, si es de la Universidad de San Carlos, o de alguna de las universidades donde usted está estudiando. La edición, aquí algunas personas cometían este inconveniente, se coloca segunda edición si es a partir de propiamente de la segunda, tercera, cuarta. La primera no, porque es el libro original. En algunas personas, pero esto ya queda a criterio ya de ustedes, propiamente colocan, si hay algunas personas que han aumentado o corregido ese libro o ese artículo, y algunas personas hasta pueden hacer eso, pero es muy raro quien lo hace, pero hay personas que corrigen y aumentan su tesis. Eso no tiene nada de malo, es propiamente queda como a criterio ya de ustedes, y comparten esa nueva tesis, hacen una nueva actualización del material que presentaron, lo vuelven a presentar en su facultad. Claro, no significa que usted se está volviendo a graduar, sencillamente hicieron esa actualización del material. La traducción, si es un libro que está en otro idioma y quién fue el que hizo esa traducción. Y hay que tomar en cuenta que a veces esas traducciones puede ser que estén mal traducidas o den otra visión o cosmovisión del material. El año de publicación, y aquí hay algo que también algunos manejaron. El total de páginas del libro o del documento que estamos utilizando. La mayoría de ustedes pues colocaban solo en la página de consulta. No, debemos de colocar el total de páginas que posee dicho material. Si usted está utilizando algún programa cibernético, algún programa ya sea bajado de internet, o usted creó su base de datos, si coloca estos datos propiamente, o si usted lo está haciendo en Word, porque en Word también nos permite hacer ese tipo de fichas bibliográficas, o cuando usted hace el tipo de las normas APA, por ejemplo, usted puede abrir un archivo y se va a lo que es en la edición de referencias, y ahí aparece una opción donde dice normas APA, y precisamente, y no necesita usted escribir ningún texto, ahí puede ir escribiendo todos los datos que le va pidiendo la plataforma, o en este caso Microsoft Office, los guarda propiamente, y cuando usted necesita la bibliografía, ya la tiene. Para eso también sirve este tipo de fichas bibliográficas. Existe una infinidad de tipos de fichas, como vimos al principio, fichas ya sea de trabajo, de comentario, de cibernéticas o mixtas. Hay fichas de resumen, esas las vamos a ver ahorita propiamente, cómo se elabora y en qué consiste cada una de ellas. Empezamos primero con las fichas textuales o las fichas de transcripción. Como dijimos, se debe de colocar siempre el apellido o la identificación del autor o de los autores, porque hay libros o hay documentos que puede ser 2, 3, 4, 5, hasta 20 autores. Hay una compilación de diferentes autores en el material que ustedes están juntando. También deben de colocar, si es una ficha textual o de transcripción, se debe colocar el tema y subtema. Aquí significa de colocar también el famoso índice. Hay personas que copian ese índice porque eso les va a servir de referencia para cuando tengan que consultar el material, para cuando ustedes necesiten nuevamente ver ese tipo de documento que están utilizando. Se coloca el título de la ficha, ya sea ficha de resumen, de paráfrasis o de transcripción. El título de la fuente, que ese es el dato que a la mayoría les faltó. De 100 trabajos que mandaron, 99 les faltó este pequeño detalle. Hay que colocar el número de referencia o en dónde está el libro propiamente o la tesis. Por ejemplo, cuando usted entra al catálogo electrónico de las diferentes bibliotecas, no importa de qué universidad sea o de qué centro de documentación, aparece un número. Eso usted lo tiene que colocar, porque cuando usted, vamos a olvidar un momento que estamos en situación de pandemia, estuviéramos en modalidad normal, usted va a ir a las bibliotecas, tiene que tener ese número, aunque usted sepa dónde está el libro, dónde está la tesis, usted tiene que copiar ese número de referencia, porque en algún momento puede ser que usted no pueda ir a la biblioteca y puede ser que mande a otra persona.
mande a un amigo, mande a un pariente, a algún compañero de trabajo a que saque ese libro o que fotocopie ese libro. Dele ese número de clasificación porque él no va a saber en dónde está. No importa que usted ya haya ido, por ejemplo, a la biblioteca de la Universidad de San Carlos, vaya a otras bibliotecas y haga la misma ficha, no importa que sea el mismo libro, pero usted fue a la biblioteca de Derecho, fue a la biblioteca de Psicología, fue a la biblioteca de Económicas o fue a otra biblioteca de otra universidad. ¿Por qué debe de hacer eso? Porque si no encuentra el libro, puede ser que cuando usted llegue a la biblioteca de la Universidad de San Carlos, ese libro esté prestado o alguien lo esté consultando. Entonces eso le va a ocasionar algún tipo de atraso. Pero usted dice, no importa, no está aquí en la biblioteca de la universidad, pues está en la biblioteca de Derecho y ahí consigue el libro, ya sea que se lo presten o que le saque fotocopias. Y si no está ahí, pues bueno, voy a ir a de Psicología. Y si no está en la Universidad de San Carlos, no importa, porque tengo el número de clasificación y está en la biblioteca de la Mariano o está en la biblioteca de la Landívar. Para eso hay que hacer ese tipo de información. Y eso es algo que ustedes deben de tomar. Aunque usted tenga su biblioteca personal, también ordene sus libros, porque usted no solo los va a colocar en un anaquel, sino que usted debe de manejar, debe de saber qué libros tiene, qué material tiene, porque si no, usted solo está recopilando ese material y no sabe en dónde está. Yo me acuerdo que había un libro que abordaba tal tema o que abordaba tal problema o tal concepto. Ordene esa biblioteca que usted tiene, esa biblioteca personal o esa biblioteca digital que usted tiene, lo que dijimos en las primeras sesiones. Usted en su computadora haga esa base de datos para cuando necesite ese material lo pueda conseguir lo más pronto posible. Si no va a estar usted abriendo la carpeta y yendo archivo por archivo para ver en dónde está. Por eso ordene. Y para eso nos sirve este tipo de fichas textuales o de transcripción o cualquiera que usted maneje. Coloque el número de página que usted va a manejar, ya sea del libro o la página que usted está consultando. Si es una ficha textual, debe colocar entre comillas, aquí no tiene ningún problema, esto no estamos cometiendo ningún tipo de delito aquí, usted va a transcribir textualmente lo que esta persona, ya sea del libro o de la tesis o del artículo o de la monografía, a usted le interesa, usted lo está entrecomillando, eso a usted le va a servir más adelante cuando tenga que hacer una especie como de paráfrasis o utiliza sus referencias bibliográficas, ya sea las de Vancouver, las de Chicago, las APA o los pies de página tradicionales. Si utiliza ese tipo de programas cibernéticos o que usted haya descargado o el mismo Word, le va a permitir poder tener la información y evitar ese famoso problema de la piratería. Entonces, para eso nos sirve esa ficha de tipo. Esa ficha de tipo ficha textual podemos copiarla, no hay ningún problema. Y estamos copiando los datos de la persona, del origen de donde viene ese material. Luego tenemos las fichas de comentario. Aquí en las fichas de comentario lo que nos va a permitir es tener nuestras ideas personales. Aquí ya empezamos a manejar vocabulario o léxico propio de cada uno de ustedes. Esto nos va a permitir facilitar o acumular o ordenar nuestras ideas. Las vamos a poder clasificar y vamos a ir a empezar a practicar o vamos a empezar de alguna forma a parafrasear o a escribir. Y cuando tengamos que hacer nuestro informe final o tengamos que hacer nuestro marco teórico o nuestro marco conceptual en lo que son los diferentes antecedentes, ya no podemos hacer porque ya hemos practicado. Para eso sirve ese tipo de fichas de comentario. Los mismos datos lleva ya sea autor, título del libro, lugar de publicación, año, la editorial y la diferencia es que aquí el comentario, si usted quiere, también coloca entre comillas el párrafo o los capítulos que usted necesita, los copia textual, pero después ya pone el comentario, ya hace algún tipo de parafraseo de lo que usted está manejando o de lo que usted necesita presentar en ese tipo de trabajo, en ese tipo de ficha. Eso ya queda a criterio de usted. También existen las fichas combinadas o las fichas mixtas. El mismo nombre lo dice. Usted está utilizando la ficha textual y le está haciendo la ficha de comentario. Está haciendo las dos tipos de fichas en una misma. No hay ningún tipo de problema. Y usted está interrelacionando o está haciendo ese puzzle de diferentes conceptos y usted va a sacar uno propio, que ese es el aporte que usted podría hacer en su marco teórico o en algún momento que usted vaya a necesitar en el marco conceptual. Entonces, para eso nos sirve ese tipo de trabajo. En el caso de las fichas de resumen, aquí ya es tener una idea principal, es saber qué es lo que usted quiere hacer. Aquí sí ya nos vamos a centrar
única y exclusivamente en el material que usted considere que es el más importante de toda la biblioteca que usted tiene. Como dijimos, usted puede tener 400 libros, si los tiene bien ordenados, los tiene bien clasificados, pero usted en algún momento va a decir, este no me sirve, porque este es igual al otro libro, o esta tesis es igual a la otra tesis de otra persona. Entonces usted de alguna forma va complementando lo que un autor dice con lo que otro autor dice, y eso le va teniendo a usted, le va dando una idea principal. Ya usted va teniendo qué es lo que quiere hacer y cómo lo va a presentar. Usted utiliza material de otras personas, pero usted ya saca sus propias teorías, sus propias leyes, su propia argumentación, que le va a permitir poder hacer ese tipo de trabajo. ¿Qué es lo que lleva la ficha de resumen? Las mismas características. Coloca el título de la ficha, el autor o los autores, la fecha en que fue elaborado ese material, el título del libro, el lugar de publicación. Aquí sí tome en cuenta algo, aquí sí es la página que estoy resumiendo o las secciones que estoy resumiendo. No aquí el total de páginas del libro, sino que es la ficha de resumen que estoy haciendo. Solo me interesó de la página 17 a la 25, por ejemplo. Ahí sí coloco ese tipo de datos. La casa editorial y coloco mi resumen con mis propias palabras. Sigo practicando, sigo haciendo ese tipo de parafraseo, ese tipo de paráfrasis, porque eso es lo que yo voy a presentar. Y si usted tiene esto en una forma digital o lo tiene en forma física, esto le va a permitir poder ponerlo en su marco teórico, poder ponerlo en partes de su trabajo donde usted lo necesite. Y ahí usted, como vimos la semana pasada en el marco teórico, usted repite y repite y vuelve a retroalimentar, vuelve a hacer esa feedback o retroalimentación del material que usted está llevando o usted está presentando. Existe un nivel de análisis para la elaboración de los diferentes tipos de fichas. La mayoría pues se quedan en lo que es la ficha textual, el primer escalón. Pero recuérdese, ahí usted está haciendo, solo está copiando y pegando la información de otras personas, pero ahí no hay aporte, no hay nuevo conocimiento. Usted debe de subir ese segundo escalón, hacer ese tipo de fichas de resumen, que le va a permitir a usted de alguna forma presentar los resultados o presentar los resúmenes de otras personas, de otros trabajos. En la paráfrasis me va a servir para poder ya colocarlo con mis propias palabras, qué es lo que yo he entendido o qué es lo que yo he comprendido de esos trabajos que he revisado, de esos libros, de esos documentales, de esos artículos científicos, artículos de prensa, de revistas. Ya puedo de alguna forma colocar esa paráfrasis. Al mismo tiempo, puedo manejar otro tipo de fichas que son las fichas de síntesis. Ahí yo voy a sintetizar todo ese material. Ya puedo utilizar, si quiero, mapas conceptuales. Ya puedo manejar solo las ideas principales, palabras claves que me van a servir para cuando yo tenga que hablar y cuando yo tenga que presentar mi informe, me sea más sencillo la explicación del material. Y esto en algún momento aquí podemos encontrar una tercera pregunta que les pueden hacer en su examen público. ¿Se recuerdan? La primera era la que le va a hacer el asesor, donde le va a preguntar, mire, disculpe, ¿por qué escogió ese tema de tesis? La segunda se lo hace su revisor. Mire, disculpe, me podría explicar ciertas palabras claves o cierta palabra que usted colocó en su marco teórico. Y aquí podría ser una tercera pregunta que se le hace hacia el decano o el director de la escuela, que podría decir, mire, usted planteó tales conclusiones o planteó tales recomendaciones, podría sintetizarme esas conclusiones o recomendaciones que usted llegó. Para eso le va a servir ese tipo de fichas, para sacar esa síntesis, sacar esas posibles conclusiones o recomendaciones. Pero lo más importante, cuando usted esté viendo, por ejemplo, alguna tesis, váyase a esa sección de conclusiones y recomendaciones y vea si esa persona está igual que usted o él o ella lo ve de otro punto de vista. Y eso a usted le va a permitir hacer esa interpretación de los datos, que sería el último escalón para el análisis de una ficha, que es lo que muy pocas personas hacen cuando presentan su tesis propiamente. Hacen ese tipo, no hacen esa interpretación. Eso es lo que usted tiene que hacer en la tesis, interpretar los resultados de otras personas, criticar los trabajos de otras personas, no importa que sea un clásico de su facultad o de su escuela, usted lo puede criticar, usted puede hacer ese tipo de interpretación, porque usted está proponiendo algo nuevo, está haciendo ese nuevo conocimiento, y ese es el objetivo de la tesis.
Ahora, en el caso de las fichas cibernéticas o las páginas de Internet, que es lo que la mayoría maneja, porque es lo que tienen a la mano. Ahora, sencillamente, se van a Internet y copian ese tipo de datos, pero también hay que saber cómo citarlos o saber cómo colocar esa ficha. La mayoría pues solo copian o solo copiaron la dirección, el IP o la URL en el navegador o en la barra de direcciones de la computadora donde ustedes lo están haciendo, pero se les olvidó colocar el nombre de la investigación, el autor de dicho artículo o de dicho trabajo que se presentó. Si no, estamos cayendo nuevamente en el tema de la piratería. No se trata solo de copiar la dirección. Usted debe poner ese autor o autores, el tema que está abordando, la institución a la cual pertenece, porque si usted por ejemplo, hay algunas tesis que las suben a diferentes lugares y usted puede de alguna forma copiar. Usted puede darle control P, pasarlo a Word o pasarlo al programa que usted esté utilizando, pero debe de colocarle estos datos, porque si no caemos en el tema de la piratería. Hay algunas páginas de Internet no permiten ese hecho de copiar y pegar, le ponen algún tipo de protección para evitar precisamente ese tipo de piratería. Y como las fichas de resumen, lleva esa sección donde usted va a resumir de qué se trata esa ficha cibernética o de qué aborda esa página electrónica. Si usted está utilizando en algún momento bots o twitters o algún tipo de información de alguna red social o de alguna página de algún medio de comunicación, debe de indicar ahí también la fecha, debe indicar la hora en que salió tal noticia, la hora en que salió determinado medio, para que a usted de alguna forma esté actualizado. Y lo más importante, que es un detalle que se le olvida a muchos, usted puede revisar la ficha o puede revisar esa página al día de hoy, ahorita a las 11:30, pero revísela 2 días o una semana después o 15 días después, porque puede ser que hayan actualizado ese tipo de información y usted se haya quedado con datos de hace 15 o hace un mes o hace un año. Si es una página profesional, porque si es una página o un blog, propiamente hay muchas personas que se olvidan de ese blog y dejan esa información de hace 10 años, pero no se encuentra actualizado ese tipo de información. También tengan mucho cuidado, si va a hacer ese tipo de copias o va a revisar ese tipo de información, que sean páginas responsables, páginas serias, por decirlo de alguna manera. No se trata solo de venir y de copiar, o lo que hacen muchas personas cuando comparten información en sus redes sociales, no verifican que ese dato sea correcto. A veces solo lo comparten solo porque mi amigo o mis contactos lo están compartiendo. Hay que tener mucho cuidado a la hora de compartir ese tipo de datos. Aquí tenemos un ejemplo sencillo. Colocamos el autor la editorial, propiamente el informe, hacemos el resumen y aquí va con nuestras propias palabras. Es cierto, al principio cuesta, no se hace todo sencillo de que a la primera ya voy a poder saber escribir o poder hablar. Si usted quiere, si a usted se le dificulta escribir, pues hay muchas personas que lo que hacen es se graban ellos mismos. Tengo mi grabadora o pongo el audio en la computadora y hago yo mi explicación de lo que estoy manejando. Luego me vuelvo a escuchar y yo ya voy escribiendo lo que dije. Pues ya, a eso le permite a aquellas personas que son muy buenas para hablar, pero son malas para escribir. O al revés, escribo el material, escribo la información que tengo y si yo necesito saber defenderlo, pues ya leo el material, eso no tiene ningún problema, leo ese material, lo grabo y me escucho, y si quiero pues pongo mis audífonos y voy escuchando lo que yo dice, pero también debo tener en cuenta algo que se llama como el autoplagio, que eso es otra cosa que hay que fijarse en esos detalles. Este tipo de fichas de crítica, que muy poco la conocen, muy poco la manejan, es más que todo lo que se maneja en las tesis, ya sea de maestría o en las tesis de doctorado. Los puntos a considerar son que aquí yo voy a empezar a leer la introducción de la obra. Voy a empezar a hacer ese resumen. O leo el resumen o el abstract de esa tesis o de ese material. O leo la contraportada de ese libro. O leo el prólogo o el preámbulo y voy haciendo ese tipo de resumen. Hago una reseña propiamente de la obra en base a mis palabras.
veo los índices, veo ese tipo de índice que él manejó, si es un índice temático, si es un índice numérico, si es un índice por tema propiamente. Voy haciendo eso. Si es una tesis, leo las conclusiones y las recomendaciones de esas personas y hago esa crítica. Al mismo tiempo que estoy haciendo esa crítica, yo estoy sacando mis conclusiones. Allá me está sirviendo para una de las fases finales de mi trabajo de tesis, poder sacar esa conclusión y esas recomendaciones, porque muchas personas se olvidan leer esas. Puede ser que esa conclusión o recomendación usted no la comparta, no hay ningún problema, pero para eso usted está haciendo ese tipo de crítica y eso le sirve para hacer su trabajo propiamente. Y pues algo muy importante, revise la bibliografía que la persona utilizó para hacer el libro o para hacer la tesis propiamente, porque puede ser que en algún momento haya un material o algún libro que usted lo haya pasado por alto o material distinto que el que usted está trabajando. Revise ese material, revise ese tipo de datos, consúltelos nuevamente. Mientras más información tenga usted, más fácil le va a poder saber argumentar o presentar su trabajo. ¿Qué parte lleva? Pues las mismas de siempre, el título de la obra, si es una página de internet o es un libro, el autor o si son autores corporativos, porque hay libros o hay tesis, más que todo, por ejemplo, en las tesis, en ciertas universidades, por ejemplo, permiten hacer trabajos en grupo para hacer una tesis, pues, pero usted ya sabe que trabajar en grupo es muy conflictivo o muy problemático. También tome en cuenta la fecha y edición, lo que decíamos anteriormente. Usted vaya actualizando ese material. Si es una página de internet, pues revísela constantemente. Si es una tesis, pues como digo, es muy raro que una persona haga una aumentación o corrección a su tesis. Es muy raro que alguna persona lo haga, pero hay personas que sí lo hacen en ese sentido. Se coloca el número de página de la información, o sea, dónde estoy teniendo el material. Aquí la diferencia es que voy a colocar la cita textual, aunque es opcional, pero voy a hacer esa crítica. Voy a sugerir o voy a comentar lo que esa persona está haciendo o lo que esa persona hizo. Y eso a mí me sirve para mejorar mi trabajo. Tenemos el ejemplo ahí, colocábamos todos los datos, colocábamos el título de la ficha y hacíamos ese resumen. ¿Cuánto puede ser ese resumen? Con ese comentario ya queda a criterio ya de usted. Yo aquí solo lo puse en un párrafo propiamente. Y aquí entran los famosos criterios para hacer ese párrafo. Hay personas que no les gusta que los párrafos sean más de 40 palabras o más de 50 palabras. Queda a criterio de usted. Si a usted le permite hacer esa última fase de síntesis o de interpretación, ahí es donde usted empieza a practicar, porque su asesor o su revisor le va a decir, no quiero párrafos mayores de 40 palabras. Entonces usted le va a ir acortando, usted va a ir encontrando esa esencia propiamente del material que está trabajando. Algo que también te debe de tomar muy en cuenta cuando vaya a hacer sus tipos de fichas. No se olvide, y eso lo dijimos la semana pasada con el tema del marco teórico, no olvide los programas de estudio que le da el catedrático. Un buen catedrático, cada vez que inicia el curso, debe de proporcionarle ese programa. Ahí está de lo que va a abordar el curso. Ahí se encuentra la metodología de trabajo de este catedrático, la metodología de evaluación. Y también hay bibliografía. Y esa bibliografía me va a servir a mí para empezar a juntar mi material o juntar mi información. Se recomienda cuando ustedes, lógico, a que a esta altura ustedes pues ya lo saben, pero no además recordarles que si ustedes no utilicen páginas como Wikipedia, no utilicen Rincón del Vago, no utilicen monografías para hacer tesis, pues eso está bien pues para un niño de primaria o de básico, de diversificado, pero ya para alguien universitario utilizar ese tipo de trabajos no es permitido, porque usted no sabe si realmente esa información es cierta o falsa. Lo que decíamos anteriormente, usted puede leer hasta comentarios de sus contactos en sus redes sociales. Hay una sección de notas en Facebook donde la gente opina propiamente, pero usted no sabe si realmente esa persona lo está haciendo bien o solo está copiando de alguna otra información. Hay que verificar ese tipo de datos. También utilice, y eso es un consejo que se les da, se lo dijimos la vez pasada, los cuadernos de sus compañeros. Hay personas que
tienen mayor retención de las ideas o de los conceptos que el licenciado decía en la clase. Ahí usted lo va a ir citando, material obtenido del cuaderno del compañero tal, del curso tal, del año tal, del semestre tal, de la universidad tal, propiamente. Sáquele esas fotocopias a sus cuadernos, si su compañero se los quiere prestar, los trabajos de investigación o los trabajos de exposición que sus compañeros hicieron en una sesión, en una clase, de una manera. También existe otra forma de grabar o de obtener el material, pero eso usted previamente va a pedir en consenso a la persona. Cuando usted se vaya a reunir con su asesor o usted se vaya a reunir con su revisor o con alguien que le vaya a orientar, pregúntele si puede grabar la sesión. Te lleva la grabadora o lleva una cámara de video o lleva a una persona que colabora con usted y a través de la cámara del teléfono pues graba la sesión. Ahí hay que indicar en qué momento, en qué minuto, en qué segundo, cuál es la parte más importante, porque si usted está grabando toda la sesión, al principio pues la presentación, pero usted podrá decir, bueno, me interesa lo que él dijo del minuto 10 al minuto 15, con 15 segundos, por decirlo de alguna manera. O cuando ustedes en algún momento se recuerdan cuando estábamos en clases presenciales, el catedrático escribía algo en el pizarrón o llevaba una presentación de PowerPoint y todos sacaban su teléfono celular y le sacaban la fotografía a esa presentación o a lo que el catedrático dejaba en el pizarrón. Eso también usted lo puede utilizar, no tiene ningún tipo de material, porque hay muchas personas que lo graban y llenan la memoria del teléfono, llenan la memoria interna o una memoria micro SD, pero ya no la vuelven a ver. O en este caso, por ejemplo, en este momento está siendo grabada la sesión en la clase del día de hoy, la subo yo al canal y en el canal se puede ver, se puede hacer ese tipo de reglamentación. O lo que hacen están haciendo ahorita algunas facultades. Usted entra a la página de YouTube, de Ciencias Económicas, de Psicología, entra a la de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos, esta sesión o estos cursos aparecen propiamente en ese canal de esa página. Aparece también en la Universidad de San Pablo y la he visto también en la Universidad Panamericana o en la Universidad Rural. Por ahí he visto estas sesiones. No tiene nada de mal, se están pidiendo autorización y se les ha concedido esa autorización para poder subirlo a su canal. Y ahí aparece quién es el autor y quién es el responsable. Si usted también puede grabar programas de televisión, programas de radio, puede grabar entrevistas, las noticias que están saliendo en los periódicos, eso le puede servir. Siempre verifique que sean noticias de fuentes confiables, porque esa es una situación que se está dando. Puede ser que a veces nosotros no estemos de acuerdo con cierta política que esté manejando el Estado, por ejemplo, pero es la fuente confiable, es la fuente pública, es la fuente. Entonces si usted está manejando algún tema, por ejemplo, lo del COVID, tiene que referirse a la página principal, que es la del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. No va a ir a la página de fulanito de tal, porque no se sabe si esa información es falsa o es verídica. Usted va a consultar o va a citar la fuente original, la fuente de consulta que le está sirviendo para hacer su presentación. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran decir? En este momento cedo el micrófono para plantear, para que ustedes puedan plantear ahí. Sí, Edith, lo malo es que como lo hemos dicho, hay dos tipos de asesores. El buen asesor que va a estar con usted orientándolo, guiándolo, esa es la función del asesor, ayudarle propiamente, compartir sus experiencias, compartir el conocimiento que él tenga para ayudarle a usted. Pero hay asesores que solo, mira, a mí tráeme solo y aquí te lo firmo. Recuerde que una firma es muy delicado. Entonces, usted sabrá qué tipo de asesor, porque también usted por eso lo escogió. Usted dice, esta persona sí me va a ayudar o esta persona me va a complicar o esta persona nada que ver. Pues eso ya queda a criterio de usted. Si es un buen asesor, ayuda. Si es un mal asesor, pues solo van a firmar y ahí se acabó la situación. Queda a criterio ya de usted propiamente. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? O sea, esto de las fichas bibliográficas es opcional. Queda a criterio de ustedes. Esto no va, ahorita voy Sandra, esto no va dentro de lo que sería el informe final, sino que esto es para ayudarle a usted a hacer su tesis. Si usted la quiere utilizar las fichas de trabajo, las fichas de resumen, hágalo. Pero si no la quiere hacer, queda a criterio ya de usted. Es
personal, es individual. Ahorita voy, Andy. Es para que cada uno de ustedes pueda tener ese orden. ¿Sí, Sandra? Buenos días, licenciado, mucho gusto. Fíjese Igualmente. que tengo una inquietud, tengo con lo que usted decía, lo que hay fichas bibliográficas con traducción. Yo encontré la de Don Quijote de la Mancha, que está traducido en varios idiomas, ¿verdad? Pero tengo una inquietud, ¿qué significa ISBN? Ah, eso es algo. Esa, Ajá. sí, Sí. sí, dígame, perdón. Sí, ese es algo que me olvidó mencionar. El ISBN es un código de barras que nos permite ver si ese libro ha sido actualizado o no, o si hay otras versiones, o hay otras traducciones, o hay otras versiones de ese mismo material. En este caso que usted lo encontró, puede ser que usted haya encontrado una versión en inglés que lo haya interpretado de otra forma, o bueno, me voy a meter a un problema, pero es las famosas versiones, por ejemplo, de la Biblia. Hay versión católica, versión evangélica, versión presbiteriana, hay infinidad. Cada quien lo interpreta de distinta manera, dependiendo de sus intereses. En el caso de los ISBN, son códigos que me permite saber si hay algo como un bonus, por decirlo de alguna manera, como en las películas. Hay las películas que usted ve en el cine, tarda 1 hora 40, por ejemplo, pero en los bonus puede ser que haya unos 5 minutos de escenas que no se vieron en la película o en el cine. Para eso me sirve el ISBN, para llevar ese tipo de orden, ese tipo de control, para ver si hay algo nuevo en ese tipo de material. Gracias, licenciado. Andy. Quería preguntarle, licenciado, la distinción más elemental entre hacer una ficha de resumen y una donde yo ya esté parafraseando, porque la verdad nunca lo he tenido muy claro, porque para mí la paráfrasis es una suerte de resumen, solo que he hecho con mucho de mis palabras, pero al final de cuentas estoy comentando o estoy manifestando las ideas de otros, no son ideas mías. Entonces tengo duda. Es la interpretación que usted vaya a hacer, Andy. O sea, la resumen, usted está resumiendo ese libro, o está resumiendo esos capítulos de la tesis o del libro de X persona. Y en la paráfrasis usted interpreta lo que esta persona o estas personas hicieron. Esa podría ser la diferencia. La interpretación o la crítica que usted haga. O sea, ese nivel que usted está pasando, ese nivel, esas gradas que vimos, de un resumen a un nivel de paráfrasis y a un nivel de interpretación o a un nivel de conclusión, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias, licenciado. Vamos a ver, perdón, yo tengo de cómo ingresar a las bibliotecas virtuales. Yo que he buscado libros, pero dice que no me dejan ver los libros. Es que miren, en las bibliotecas virtuales, aquí le estoy respondiendo en el chat, le estoy respondiendo a Edith. En algunas bibliotecas sí permiten descargar el material. Viene un documento en PDF, dependiendo si es un libro que muchas personas lo consultan. Pero hay libros que están reservados, que no los puede descargar. Como usted igual va a una biblioteca física, a diferentes bibliotecas, y están los famosos libros de referencias o libros clasificados. Son aquellos que solo se pueden consultar dentro de la biblioteca. Se pueden sacar fotocopia en algunos de esos libros, o tesis, porque hay tesis que son muy, no es que la persona sea muy egoísta, sino que son tesis muy profundas. Entonces, se requiere más que todo que usted los vaya a leer. Hay en algunas bibliotecas no permiten sacarle fotocopia a ese material. Es para que usted lo lea realmente ahí en la biblioteca, lo consulte y empiece a hacer ese tipo de paráfrasis. Y algunas bibliotecas están haciendo eso propiamente. En el caso de algunas bibliotecas digitales, pues como le decía, hay páginas que no permiten el copiar y pegar propiamente. O hay algunas que le agregan, y ustedes se han dado cuenta que cuando le copian y pegan, lo pegan en Word, les aparece la famosa frase, material obtenido de tal lugar. Y aunque usted quiera borrar esa última sección, hay partes que no lo dejan, aunque usted esté en Word, ya vienen con algún tipo de protección. O hay algunas que no le dejan copiar ese tipo de material. Entonces, si usted no en esa biblioteca virtual no encuentra el libro, pues váyase a otra. Hay infinidad de bibliotecas físicas y digitales. Pero vuelvo a decir, revise aquellas bibliotecas que usted considere que son bibliotecas de universidades, por ejemplo, y que sean universidades de prestigio,
no vamos a decir que todas son de prestigio, pero aquellas bibliotecas o centros de documentación que exista esa identidad o ese tipo de respaldo al material que se está haciendo. Disculpe, licenciado, a todas las fichas se le agrega comentario. Queda a criterio de usted, Ivonne. Como le decía, ¿no hay fichas de resumen que usted está resumiendo el material o usted le hace ese tipo de comentario? O le agrega de la fuente propiamente. Queda a criterio de usted. Si usted le quiere agregar comentario personal, lo hace. Si solo lo hace como una ficha de trabajo, como lo que ustedes entregaron en este momento, no necesita ese tipo de comentario. Marcos Rodas, una pregunta. En las partes de la ficha bibliográfica se manejan en ese orden. Queda a criterio de usted, sí. Es que mire, ya sea que usted lo haga en Word o utilice algún programa cibernético, propiamente le están colocando ese orden. No es una regla, pues, pero es que sí debe de comenzarse primero por el apellido y el título. Apellido, nombre y título. Eso sí es parte muy importante. También se debe de llevar esa casa editorial, el año de publicación, el país o la provincia de origen y el número de página. Hay algunas otras opciones que quedan a criterio, por ejemplo, si son volúmenes de primera, segunda edición, lo de los traductor, y usted lo puede ver de una manera sencilla. Ingrese a Word. En Word hay una opción donde dice referencias bibliográficas y aparecen las normas APA-I, versión 6. Y cuando usted le da crear nueva cita, le aparecen como 4 o 5 elementos, pero usted le da un chequecito en la parte de abajo y le agrega nuevos elementos, y ahí le aparece una infinidad de datos. Ya va a depender de usted, dependiendo si es un libro, si es una revista, si es un periódico, si es una página de internet, si es una grabación propiamente. Ahí le aparecen todos los datos y usted las va a usted va a decir, este me sirve, este no me sirve. Y si usted quiere, pues ahí mismo en Word, no necesita usted poner texto, simplemente tiene usted el material ahí y va insertando las referencias, y cuando usted termina, hay una opción donde dice insertar la bibliografía y ya le tira en orden alfabético el material que usted ha consultado. Queda a criterio ya de usted. Y la segunda pregunta, cuando se incorpora al final, es el total de páginas o la página consultada, dependiendo del tipo de ficha que se esté manejando. Si es una ficha de trabajo, es el total de páginas del libro, que era lo que ustedes estaban utilizando en este momento. Si es ficha de trabajo, es total de páginas del libro. Si es una ficha de resumen, solo voy a colocar el número de páginas que resumí. Si es una ficha de comentario, de paráfrasis, igual, solo las páginas que estoy consultando. Esa es la diferencia. Las de trabajo es el total del libro, que me va a servir para hacer mi bibliografía. O si estoy utilizando una ficha de paráfrasis o una ficha de comentario, me va a servir para hacer mis referencias bibliográficas. Esto tienen que tener ustedes muy claro. No es lo mismo la bibliografía que las referencias bibliográficas. Es distinto ese tipo de información. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya sea por el chat o alguien que quiera levantar la mano. Como digo, esto es a criterio de usted. Una pregunta que me hicieron en la sección anterior es, ¿esto se coloca en el informe final? Se podría colocar, no todas las fichas, pues, no todas las fichas, puede colocar ustedes en un anexo, porque fue una técnica que usted utilizó. Este es un instrumento que usted utilizó para hacer ese tipo de información. Recuérdense que muchas personas las tesis son bibliográficas. Entonces, ahorita voy, Andy. Ese tipo de información, usted de alguna forma, o esa técnica que utilizó, la puede indicar en los anexos, o la puede indicar en un prescriptum. Un prescriptum es como agregarle un anexo al anexo, por decirlo de alguna manera. Suena feo lo que estoy diciendo, pero es para que entendamos nosotros. Es un complemento a su trabajo. Pero queda a criterio de usted porque es su tesis. Aquí el asesor no le podrá decir, mire, no le ponga eso. Es a criterio de usted. Claro, como decía una de sus compañeras ahí, hay asesores que dicen, no, mire, quíteme eso, nada que ver. Viene usted, para no pelear con él, basta bien, pues lo voy a quitar, pues no hay ningún problema. Eso no, a veces es mejor que me sobre a que no me falte, por decirlo de alguna manera. Pregunto que si en la bibliografía, al final del trabajo, es indispensable colocar el número de páginas, por ejemplo, de alguna de las obras sí, que he consultado. Sí, en la bibliografía sí. Ok, pero no es necesario, por ejemplo, si utilizara
yo que estoy en derecho, que utilizo mucho el sistema tradicional de cita a pie de página, ahí lo que he acostumbrado es solo a colocar las páginas consultadas, ¿verdad? Entonces, Sí. pero al final entonces debo de colocar la totalidad del número de páginas del libro o los libros que he consultado, inclusive aquellos que no haya citado en los pies de página, ¿verdad? Ajá. Eso es en la bibliografía, por eso vuelvo a repetir. No es lo mismo referencia bibliográfica, porque solo estoy utilizando ciertas partes del libro para poder utilizar ya sea mi norma ZAPA o pie de página tradicional como su compañero, y aparte es la bibliografía. Y menos mal que mencionó eso de las leyes. Los que son de derecho, todos debemos de manejar leyes, eso no hay ningún problema. Pero cuando usted vaya a citar las leyes, debe de indicar el acuerdo gubernativo que dio origen a esa ley, quién creó esa ley, si es el organismo ejecutivo, legislativo o judicial, o si es el Tribunal Supremo Electoral, o si es la Universidad de San Carlos, que son los que en Guatemala tienen preeminencia para creación de leyes, o si es un acuerdo gubernativo de ministerio, o si es un reglamento de una municipalidad, o si son estatutos, o si son informes de una empresa. Pero en el caso de las empresas hay que tener mucho cuidado, empresas particulares. Como dijimos en una de las sesiones anteriores, no tiene nada de malo que una empresa le patrocine su tesis. No tiene nada de malo. Eso a usted le va a ayudar. Es un patrocinador de su tesis. Pero hay ciertas cosas que usted no puede colocar en la tesis. Por ejemplo, si usted está trabajando en mercadotecnia, por ejemplo, usted no va a colocar los informes financieros de la institución. Hay ciertos datos que son personales o particulares de la institución. No va a colocar los estados de cuentas, no va a colocar los estados de ventas, por decirlo de manera. Hay ciertas cosas que no las puede publicar, porque tampoco la empresa le va a dar autorización. Se los están prestando, pero usted no los puede colocar textual. Podrá hacer algún tipo de comentario o hasta aclarar que en base a la recopilación obtenida, posiblemente la empresa tal, su récord de venta está entre tales rangos, pero no los ponga porque usted no sabe quién vaya a ver su tesis, o puede ser que utilicen bien o mal la información que usted esté utilizando, porque usted recuerda, usted va a dejar la tesis en una biblioteca, usted va a dejar la tesis en un centro de documentación, no sabe quién va a venir a leerlo, pues. Aquí podría caerse en lo que se conoce como el espiaje industrial. O sea, aquello que puede venir el competidor de usted y se da cuenta de cuánto está vendiendo X empresa. Y entonces ahí ya se cambian estrategias. Eso hay que tener mucho cuidado en ese tipo de presentaciones, en ese tipo de trabajos. Una última pregunta, licenciado. ¿Sí? Cuando yo entrevisto a alguien, ¿sí? Ahí también hago ficha. Sí, si usted quiere. O sea, usted puede hacer la ficha electrónica, la ficha de audio, o la ficha en papel, o la ficha textual, como usted quiera manejarlo. Ahí usted va a indicar de cuándo fue la reunión, en qué lugar fue la reunión, cuánto tiempo tardó la reunión, qué abordaron propiamente, o solo va a colocar, como ya no sé anteriormente, si usted la grabó, qué es la parte más importante, la parte más medular. Como dijimos aquí, en la Facultad de Económicas, están grabando la sesión en este momento, y a ellos solo les interesa desde cuando comenzamos a compartir pantalla, por decirlo de alguna manera. En cuando dijimos, bueno, vamos a iniciar la clase, compartir pantalla, y desde ahí empieza a correr la presentación para ellos en ciencias económicas. Y termina cuando yo digo, bueno, terminamos la clase, vamos a la sección de preguntas. O a veces sí dejan esos minutos donde están las dudas, que es lo que estamos haciendo en este momento. En la Universidad de San Pablo solo les interesa la esencia de la presentación. Es como cuando usted está en una clase. Se recuerda cuando hay personas que graban las clases, llevan la cámara de video, la cámara de teléfono, graban esa sesión. Lo recomendable es pedirle autorización al licenciado, pues. Pero si no, pues usted viene y la graba. Cuando usted le dicen a sus catedráticos, está siendo grabada la sesión y usted vuelve a revisar esa clase. No tiene nada de malo. Eso es parte de la ficha. Y también algo que se me iba a mencionar, sé que algunas personas no dirán, tan exagerado el licenciado, pero es parte, eso es una estrategia que usted puede manejar. Lo decíamos en la otra sección, usted puede ir en el bus escuchando la plática de otras personas. No se trata tampoco de grabar conversaciones, porque tenga mucho cuidado en eso, porque hay personas que se pueden molestar, pues, pero puede ser que adelante de usted
vayan compañeros de otra facultad y que vayan abordando algo del tema que a usted tal vez le interesa. Pues esto me voy a interesar, y o una de dos, o les pide autorización para grabar la plática de ellos, o les dice, miren, disculpen, yo estoy haciendo mi tesis de tal situación, de tal tema, y quisiera poder entrevistarlos a ustedes o grabarlos, pues, y se bajan del bus. O, pues, si usted quiere, pues, graba anónimamente ese tipo de conversación. Es válido. Esas son estrategias que se pueden manejar. Eso lo vamos a ver en las diferentes técnicas o instrumentos de trabajo. No nos quedemos solo con entrevistas y encuestas. Hay 3000 tipos de técnicas que usted puede utilizar para hacer su tesis, pues, propiamente. Aquí le está dando un chivo. O cuando usted, por ejemplo, aquí hay personas que están pendientes, por ejemplo, de la página de cursos libres de la Universidad de San Carlos. Cada día, por lo menos, hay una conferencia que se da y graban esas conferencias. Hay programas que me permiten descargar los videos de Facebook o los videos de YouTube o los videos de Twitter o de cualquier red social. Eso es parte de las estrategias que usted puede manejar. Ahí está haciendo usted su biblioteca audiovisual o auditiva. Gracias, licenciado, muy amable. ¿Alguna otra pregunta? También tomen en cuenta algo. Hagan ese orden, esa clasificación del material que ustedes tengan, sean ordenados, queda a criterio de cada uno de ustedes. Si ustedes en algún momento van a citar sus trabajos, van a citar sus documentos, porque ustedes pueden en algún momento autocitarse ustedes mismos. Yo utilicé tal trabajo en una exposición de tal curso, abordé tal temática. Si usted no se autocita, también está cometiendo autoplagio o plagio, de decirlo de una manera. Ustedes de indicar de dónde viene esa fuente, aunque sea usted mismo el autor, usted se puede nombrar como autor o hacerse referencia en el material que usted está utilizando. Muchas personas no hacen eso, ahí caen en el famoso autoplagio. Usted se puede citar, claro. Habrán asesores, volvemos al mismo problema, habrán asesores que dirán, mire, disculpe, que se suspense, ¿cómo se va a citar usted mismo si usted está haciendo su tesis? Pero es que usted está utilizando un material distinto que usted ya hizo en trabajos anteriores o en otros cursos también. Ese tipo de compartimiento o de compartir, usted está llevando mate 1, pero lo vio, el mismo tema lo vio en estadística 1, lo puede utilizar pues en algún momento. Pero hay asesores, volvemos a lo mismo, que yo no estoy de acuerdo con que usted se autocite. No, yo solo quiero que usted cite otros autores, no usted, porque usted es el responsable de ese material. Queda criterio. Aquí lo que hemos siempre dicho es la mentalidad del asesor, la mentalidad del profesional que lo está ayudando o lo está orientando en ese sentido. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Lick, disculpe. No. Yo tenía una duda, quizá no relacionada a lo que son las fichas, pero usted me podría indicar cuáles son los aspectos éticos de una tesis. ¿A qué se refiere con aspectos éticos? Es que viera que tengo una amiga que está estudiando fisioterapia, pero está trabajando lo que es su tesis, pero no sabemos exactamente cuáles son esos aspectos éticos. Por ejemplo, un aspecto ético es el plagio. Usted no puede venir y copiar tesis de otras personas. Se las puede citar y poner ahí unas referencias bibliográficas o una bibliografía, pero usted no puede venir a agarrar, usted digamos de la San Carlos y agarrar una de la misma carrera de la Landívar, por ejemplo, y presentarla como que usted es el autor de esa tesis. Eso sería algo ético. Otra cosa de ética sería no indicar las fuentes de origen. O creo que usted no estuvo presente en el tema, en la sesión 2, cuando hablamos del tema del plagio. Si no, pues le invito, si no, cuando termine la clase, le envío la sesión que abordamos ese tema del plagio. Otra cosa de ética es propiamente, ¿cómo digamos? No seguir las, digamos,
decirle es que mire, lo que para algunos es ética, para otros no. Pagar porque alguien me haga mi tesis. Yo no tengo tiempo por mi trabajo o porque no tengo ganas de hacerlo. Entonces, si usted viene y le dice a un amigo o a algún desconocido, mira, te voy a dar tanto por hacer mi tesis, ahí entraría lo ético. Para algunos dirán, mira, no me descubran, no hay ningún problema. Pero habrán otros que dirán, no, eso no se hace. ¿De qué tipo de profesional es él? Si así lo está haciendo cuando esté trabajando en una institución. Que lo que para algunos es ético, para otros no. Ese es el problema con la ética. Ah, sí, ya, muchas gracias. Sí, ahora ya me queda claro y también entra lo que es la piratería, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Ah, sí, sí, sí estuve en la clase, pero no tenía claro si realmente eso era. Pero ahora sí, ya ampliando, ahora en cuanto a mis ideas, ya me queda claro. Muchas gracias. Siempre hay que indicar de dónde estamos obteniendo el material, de dónde viene esa fuente. Como les digo, ahorita está siendo grabada la sesión. Es cierto, a ustedes no les están pidiendo autorización para escucharlos. Por ejemplo, ustedes ahorita entran a la página de Ciencias Económicas de la San Carlos. Ahí aparece Ivonne de León con la pregunta, apareció Andy, y tal vez Andy no le gusta que salga su voz en otra página de YouTube. Pero en este caso el responsable soy yo, pues soy el que estoy dando el curso. O sea, que me pidieron autorización fue a mí, pues en ese sentido, profesionalmente, pues, porque hay otros que solo las graban y las suben a un canal y se ponen ellos, editan los videos y ellos son los que están presentando el material. Pero esa es otra historia, pues. Esos son otros 20 pesos, como dicen. Bueno, recapitulando. Las fichas bibliográficas es opcional. Queda a criterio de ustedes. Si quieren, las hacen. Si no, no. Es una observación que o es una sugerencia que se les hace. No es parte del anteproyecto o no es parte del informe final. Le sirve a usted para organizarse. Le sirve a usted para mejorar su tesis. Punto 1. Punto 2. Las personas que no hayan logrado subir su tarea, no se preocupen. A partir de las 4 o 5 de la tarde va a estar nuevamente habilitado para que suban sus fichas bibliográficas y puedan hacer el examen. Aquellos que ya lo hicieron o aquellos que tanto las fichas bibliográficas como ese examen, no se preocupen. Para la próxima semana no hay tarea. No estén tranquilos, no hay ningún problema. Y entonces nos estaríamos viendo el próximo sábado a la misma hora por este mismo medio. No sé si hay alguien que quiera decir algo, pues si no, podamos terminar la sesión del día de hoy. Alguien que diga algo, ya sea por el chat o por el micrófono. Recuerden que para están ustedes en este curso. Están aquí para aprender, pero si no preguntan tampoco no voy a exigir pues que pregunten. Miren, un consejo que les doy, no se asusten por preguntar. Es preferible pasar un minuto como tontos y no toda una vida como tontos. Para eso pregunten. Para eso estamos aquí, para eso estoy yo aquí ad honorem, para poder, como les dije el primer día, ser esa guía, ser ese coach, ser ese asesor, ese tutor que les permita poder ayudar en su presentación de su tesis. Queda ya a criterio de ustedes si reciben o no estas sugerencias, eso es opcional. Pero pregunten, ahí sí, como dice Eugenio Derbez, pregunten, pues para estar ahí. Bueno. Todo bien, muchas gracias. Gracias, Lick, todo muy bien, gracias ahí por atender ahí, que soy muy preguntón, pero no tenga muy pena. amable. Gracias. No se preocupe, Ángel, para eso estamos aquí. Alguien levantó la mano, pero me la quitó. ¿Quién fue el que levantó la mano ahí? Es que ya no vi. Sí, Sí, ahora. Byron. ¿Sí? Con una pregunta, en total, tareas no hay, solo terminar las fichas bibliográficas y realizar el examen si no lo hemos lo ha hecho, ¿verdad? Si no lo ha hecho. Y una pregunta, ¿las fichas bibliográficas tienen alguna ponderación, verdad? ¿Tienen ponderación? Ahorita ustedes, bueno, la primera, ahorita voy Douglas. Miren, aclarándole de una vez aquí a Douglas. Ahorita voy Sandra. Al momento, ustedes llevan 55 puntos. 15 de lo que fue el ensayo del tema de la piratería, 10 del examen parcial, son 25,
y 30 de las fichas bibliográficas da un subtotal de 55 puntos, que es lo que ustedes llevan en este momento. Revisen si los que tengan acceso a la plataforma, si llevan esos 55 o llevan menos, pues, pero eso es el total que ustedes llevan acumulados. El curso se gana con 71, tomando en cuenta también la asistencia, porque usted puede llegar a 100, pero si faltó 4 veces, no le dan el diploma. Eso sí es la claro. Usted puede haber llegado a 100, pero faltó 4 o 5 veces a la sesión, o usted solo se conecta y solo sube las tareas, pero nunca está en las sesiones, tampoco puede optar al diploma. Entonces, aclarándole a Douglas, mire Douglas, no, ya no puedo habilitar la tarea 1. Es que tuvimos más de casi un mes para que ustedes, ahorita voy lesbia, para que ustedes pudieran subirla. Si usted tiene acceso a la plataforma, pues escríbame en la plataforma, envíeme un mensaje ahí por el chat de la plataforma y a usted le voy a habilitar, pero no va a tener el mismo punteo, Douglas, porque no es justo que los demás que sí cumplieron saquen el punteo completo. A usted se lo puedo habilitar, pero si me escribe por el chat de la plataforma y a usted le habilito esa tarea, pero no tiene tu punteo completo. Eso sí se lo aclaro, Douglas. Bueno, a ver, Sandra. Buenos días, licenciado, con una consulta. El examen está en la plataforma. Es que yo trabajo en un hotel y trabajo fines de semana, incluso estoy en mi trabajo. Entonces, para hacerlo de una vez. Sí, ingrese usted a la plataforma, como le digo. Mire, más se tarda en ingresar a la plataforma, buscar donde dice la sección exámenes parciales, ahí le aparece el primer examen parcial, le da clic, son 5 preguntas de falso y verdadero. A los que ya lo hicieron vieron que estaba fácil. Entonces, sí, licenciado, perdón, sí, es cierto, era falso y verdadero, ya lo resolví, gracias. Bueno. Sí, gracias. Bueno. Entonces, para aquellos que no lo han hecho, son 5 preguntas de falso y verdadero, todo está falsamente sencillo para que usted lo haga. Es solo únicamente para ver si recopilaron. Ahí mismo les tira el punteo, ahí mismo les da esa opción. ¿Sí, lesbia? El licenciado, solo una consulta. Fíjese que quería ver mi retroalimentación porque me interesa mucho ver en qué he fallado, en las tareas que he enviado, pero lastimosamente, fíjese que siempre que intento abrir la retroalimentación, me aparece que se han guardado y que están ocultas. No sé cómo podría hacer para verlas yo en el aula virtual. Es que no le he podido, miren, yo sí tengo aquí la costumbre de leer todo el trabajo, lo que pasa es que por el momento son demasiados trabajos. Algunos sí les he mandado la retroalimentación, otros solo les coloqué la nota nada más, pero yo voy a leer los trabajos. Si a usted no le está todavía oculto es porque todavía no le he revisado su trabajo. Obviamente ahí estoy viendo si usted siguió las instrucciones del interlineado, de los márgenes, si está repitiendo mucho las palabras. Ahí le voy a hacer esta recomendación, tengo que tener un poquito de paciencia, porque es por la cantidad de... licenciado, muy amable, le agradezco. Pero sí a todos les llega su retroalimentación. No se preocupen, de que les va a llegar, pero denme paciencia, pues, en ese sentido. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Si no, pues entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy. Muchas bendiciones, muchos éxitos, muchos triunfos en cada uno de ustedes. Cuídense, cuídese usted, cuida a su familia y nos cuidamos entre todos por la situación en que estamos. Esto va para largo y entonces planifique su situación. Si tiene necesidad de salir, pues salga, pero no salga toda la familia, pues en ese sentido. Entonces, muchas bendiciones y nos estaríamos viendo el próximo sábado a la misma hora por el mismo medio. La otra semana vemos la hipótesis, cómo se hace la hipótesis, cómo se operacionaliza y cómo se presentan hipótesis. Bueno, entonces nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Fin de semana. Gracias, licenciado. Feliz tarde a todos.